es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Ave María Purísima. La salud de Nicolás Servín Alvarado, Isaías Tonatiu, Reina Calvario, Jacqueline Navarrete Juárez, la doctora Belén Martínez Tinajero, la doctora María Teresa Elizabeth Ocio, Rosy Guzmán. Por la salud de Amparo Pérez, de María Eugenia Dalila Cuadros. Por nuestros hermanos difuntos Moisés Pérez López, Eduardo Cruz Barjau, Guillermina Castillo Ortiz, Karina Eduardo Paredones López, María Teresa de Jesús Ávila Ruiz, Oteiza Zárate Villalobos, María del Pilar Pérez Quinzaños, Alan Omar Cruz Mendoza, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Ofelia Domínguez, Adrián Lobato, Martín Telles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Humildemente reconocemos nuestros pecados. Por la salud de Lupita Romero, de Carlota. Yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, por su santidad, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos, antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos a otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo mis amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado.
ya con todo su poder. Palabra del Señor. Nos habla Jesús de las condiciones para seguirlo. Ser su discípulo es imitar a Jesús, seguir a Jesús, aprender de Jesús. Y entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Y entonces hay que recordar que sí te puedes perder siendo muy devoto por la explicación que da San Juan de la Cruz, que dice la vida espiritual, primero Dios te va dando como una mamá le da de comer a su hijo del pecho, es leche espiritual, y después cuando te quiere levantar a más cosas te va a dar alimento sólido, pero te tiene que despegar del dulce sabor, y entonces pone algo amargo para que el bebé no desee otra vez el pecho. Entonces es despegarte cuando aparecen estas purificaciones de las que habla San Juan de la Cruz, que mucha gente que no sabe de espiritualidad confunde. ¿Por qué razón? San Juan de la Cruz dice que hay dos clases de discípulos, el principiante, el que inicia el camino del seguimiento a Jesús, y los avanzados o los espirituales. Los principiantes, los que apenas empiezan a tomar la cruz y seguir a Jesús, son movidos a las cosas de la fe, al rosario, a las devociones, a los sacramentos, porque en eso encuentran gozo, porque en eso encuentran placer, consuelo. Y por eso ellos pasan muchas horas en oración y a veces hasta toda la noche se la pasan en oración. Le gusta mucho hacer penitencias y ayunos, se consuelan usando frecuentemente los sacramentos, hablan de las cosas divinas, hablando espiritualmente participan comúnmente imperfectamente de las cosas espirituales porque no conocen las cosas espirituales. Porque ellos no están habilitados por el ejercicio de las virtudes a hablar de cosas espirituales. Sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones porque cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene. Como son principiantes, pues no son avanzados, ni tienen experiencia en las cosas de virtudes y de gracia. Y dice, y como estos no han tenido lugar de adquirir los hábitos fuertes de necesidad, han de obrar débiles como niños, débilmente. Y luego va diciendo que como ellos no están ejercitados en las virtudes. Entonces, los principiantes tienen mucho gozo por las cosas sensibles. Una iglesia bonita, una capilla bonita, una imagen bonita, un ambiente confortable, un predicador excelente. Entonces, se van guiando por su gusto. Y entonces, como se van guiando por su gusto, a su gusto es al que satisfacen. Y no les gusta que no haya flores, que no haya cantos, que no haya decoraciones, porque son infantiles, son principiantes, son muy débiles. Necesitan una ambientación, necesitan una manera de hacer las cosas para que ellas sobresalgan. Y entonces nos va a contar San Juan de la Cruz que este tipo de cristianos que principian en la vida espiritual son atacados por el pecado de la soberbia espiritual. Como se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, como el rosario, las devociones, la coronilla, por su imperfección les nace muchas veces soberbia oculta, de donde viene a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismo. O sea, no lo hace por complacer a Dios, sino por complacerse esa persona. Rezo el rosario. ¿Me puede ir a hacer el rosario? Sí, pero quiero que lo hagan bonito. Y entonces los bonitos son los que se avientan un rollo ahí después de cada misterio, ¿no?
hablando de esas cosas sin entenderlas. Y entonces les nace ciertas cosas para hablar espiritualmente delante de los demás. A veces enseñarlas más de que aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos quieren. Los 40 días de ayuno, por ejemplo, que es un invento de principiantes, que se engolfan o se endulzan en su propia práctica religiosa y en eso se complacen, cuando el ayuno no tiene esa finalidad de expulsar demonios o de sanarte. Es una obra de penitencia para reconocer que vivimos de Dios por su providencia. Y así van inventando muchas cosas de las que creen que son expertos, pero no lo hacen por buscar los consuelos de Dios. No, lo hacen por buscar los consuelos de Dios y no al Señor de los consuelos. Entonces ellos experimentan cosas, luego dicen que son espirituales, luego te la van a contar, luego te las van enseñando. ¿De dónde sacaron esa cadenita de que los 40 días de ayuno? Y luego sin meditarlo lo empiezan a enseñar y lo empiezan a llevar. ¿De dónde sacaron que la Virgen de la Paz de casa en casa, violando los territorios jurídicos de la Iglesia como diócesis y parroquias? ¿De dónde sacaron ese gusto? ¿De qué están hablando ahí? ¿Te están rezando a la Virgen si la Virgen fue obediente? Si un párroco dice, yo no quiero que entre en mi parroquia, no deben de entrar. Pero sienten gusto en eso. Yo te la llevo a ti y tú me consigues 10. Entonces, agarran cada devoción que los hace sentirse mejores y espirituales, cuando son niños chiquitos reberrinchudos. Y entonces, cuando no les hacen caso, entonces empiezan a criticar a los otros, a condenarlos. Cuando van a confesarse no dicen sus pecados como son, sino los van atenuando, los van coloreando de falsa virtud, ¿no? Padre, le llamé la atención a una hermana porque estaba distraída y no ponía atención. Entonces tú también estabas distraída porque la estabas viendo ella que estaba distraída. Entonces, ¿cómo está eso? Y así van, en sus confesiones van poniendo las cosas como si fueran buenas cuando son cosas de gente metiche, ¿no? Pues ¿a ti qué te importa? Mire, vino fulanito con otra señora, de seguro es su amante. Entonces yo nada más me fijé para decirles que eso está mal. Bueno, pues no te metas, no sabes lo que dices, pero se sienten muy espirituales, que están en el séptimo cielo, ¿no? Y entonces no saben de las cosas espirituales, ellas dicen que las tienen, luego empiezan a enseñar esas cosas espirituales y si no les haces caso, pues te condenan. O si no viven como ellas viven, pues te condenan, ¿no? El ejemplo claro son estos que seguían a la falsa devoción de la Virgen del Pozo, ¿no? Toda una serie de gente infantil que querían que viviéramos según sus caprichos porque ellos eran unos cristianos de primera y nosotros de segunda. ¿Y de qué te van a hablar? Es que se apareció al vidente desde que era niño porque en un kinder se escapó y se fue al pozo y se le apareció a la Virgen y hasta ahorita se le sigue apareciendo. Bueno, ¿y tú qué sabes de autentificar visiones? Se tiene que ver la fe, las virtudes del vidente, se tiene que ver que el mensaje no vaya contrario al Evangelio, se tiene que ver que lo que dicen se cumple. No, pero ellos ya dan por hecho de que son, ¿no? Por eso vamos a darle culto a la Virgen que se apareció en el comal de mi comadre. Se ponen a rezar rosarios ahí porque son muy expertos en vida espiritual, ¿no? Cuando no buscan la voluntad de Dios sino su voluntad. Y dice, y tan grandes se sienten espiritualmente de otros que condenan a los demás y no piensan como ellos. Y entonces no aceptan consejo de sacerdotes ni del director espiritual y como
no quieren que las juzguen como algo que no es conveniente, que está apenas principiando en la vida espiritual, pues se van a buscar otros curas que piensen igual que ellos para que los alaben y digan, ¡ay, qué grande eres!, ¿no? Porque cada quien se acomoda con quien tiene un interés similar. Pues yo necesito dinero y no tengo. Tú dices que ves a la Virgen y que la Virgen te manda a hacer caridad, pues ven tu caridad para acá, ¿no? Y de ahí vienen las misas perpetuas por los difuntos, una tontería. Las misas gregorianas para la liberación de demonios, puras tonterías. Y así van, y van llevando su moda de un lado a otro y van esparciendo sus mentiras. Desean tratar su espíritu con aquellos que entiendan que han de alabar y estimar sus cosas y huyen. Es decir, se reúnen con gente que las vea como algo especialísimo y superior. Eso sucede mucho a nosotros los exorcistas, cuando estamos con nuestro grupo que nos asiste, que llegue gente ahí que dice que tiene visiones o tiene dones o tiene carismas, y ya cuando uno está trabajando para la gloria de Dios, ellos empiezan a jalar a la gente. Mira, yo te puedo hacer lo mismo, yo te puedo liberar, yo te puedo sanar, ¿no? Y entonces empiezan eso con imposición de manos, que hablan lenguas, o se juntan en un grupito hasta atrás, se encienden un cirio y empiezan a hacer oraciones de quién sabe qué. Pues esa es su conveniencia, porque aquí te confiesas, vas a misa, te portas bien o el demonio no se va. Y allá no, tú confía en Dios, Dios es bueno. Y entonces son presuntuosos, son los que andan proponiendo muchas cosas y no hacen nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer esto? No, mejor vamos a hacer esto y esto y esto, pero no ayudan. Pero quieren que lo que ellos dicen se haga, ¿no? Eso es muy común en los grupos cuando van a poner el nacimiento o lo de Semana Santa. Siempre hay alguien que no le acomoda nada, ¿no? No, lo van a hacer como yo, pero ellos no meten las manos, ¿no? Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su espíritu y su devoción, y por esto a veces hacen cosas extraordinarias como movimientos, suspiros y otras ceremonias, y algunos arrobamientos en público más que en secreto, a los cuales le ayuda el demonio y tiene complacencia en que les entiendan aquello, y muchas veces codicia, es decir, que vean que soy una santa, porque tengo éxtasis, tengo arrobamientos, tengo visiones, tengo locuciones. Como una persona, cuando estoy haciendo oración o cuando ve a alguien que no le cae bien, entonces como que aspira, ¿no? Así enfrente de todos. Y yo le digo, ¿y ahora qué estás haciendo? Es que estoy absorbiendo el mal. ¿Cómo vas a absorber el mal? Pues la mandé ahí a que se confesara la basílica, y había un exorcista ahí, y le dijo, es que tú eres la jerga de Dios, tú eres la que vas a recoger toda la basura de los demonios, y entonces por eso aspira, ¿no? Así. ¿Y eso qué? Entonces, son cosas que parecen ridículas, pero que la gente alaba, ¿no? O empiezan a revolcarse, o empiezan a gritar y a querer golpear, ¿no? Para que todos la volteen a ver y dicen, ay, pobrecita, ¿no? Cuando son cosas nada más de llamar la atención y no tienen nada que ver ni con el demonio, sino solamente con ella. Muchos quieren preceder y privar con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias e inquietudes. ¿Por qué? Porque quiere nada más al cura para ella, no quiere que hable con nadie más. Entonces, ¿para qué lo quiere? ¿Cuánto se va a tardar? ¿A dónde va a ir? Bueno, pues eso es cuestión del cura, no de la persona devota, ¿no? Y entonces siempre van ellas pintándose como gente buena, pero en realidad están muy débiles en la fe y te van a desviar y te van a llevar por otros lados.
Les digo que a veces andan buscando un cura, otro cura y otro cura. Les digo, oye, ¿por qué te quieres confesar conmigo si no eres de mi parroquia? Es que en mi parroquia no sé qué tanto. Me dice el padre esto, pues por eso tienes que estar ahí, porque él está viendo tus defectos. No, es que yo voy a donde yo quiera. Bueno, está bien, pero conmigo no. ¿Por qué? Porque va a empezarme a decir que es muy buena, que no la comprenden en su comunidad, que tiene una devoción muy grande, que por eso no la entienden. Pues yo no estoy para eso, ¿no? Pues eso que lo juzgue tu párroco para ver si le puedes ayudar en algo. ¿Yo para qué? Entonces cuando va una persona de cura en cura, confesor en confesor, ese es un principiante que piensa como un niño chiquito, berrinchudo, que quiere siempre hacer su voluntad. Ellos también se ponen tristes cuando caen y se torturan por haber caído y no se perdonan por haber caído y son impacientes porque no quieren dejar de estar en esa situación de debilidad. Y entonces se enojan, se impacientan y quieren salir de la noche a la mañana de alguna imperfección. Y entonces estas personas son ayudadas por el demonio a través de la soberbia espiritual. Ya les dije, pueden hacer que tengan visiones, locuciones, arrobamientos, que tengan estas falsas dones. Por ejemplo, allá en los tiempos de San Felipe Neri, el Papa le dice, vaya a ver a esta monjita que dicen que tiene poderes curativos. Y entonces dice San Francisco, pues ¿qué le voy a preguntar? San Felipe, ¿qué le voy a preguntar? Si yo no he estudiado mucha teología y ahí va, pero pues el Papa me mandó, ahí va. Y ella llega al convento, no sabe qué preguntas teológicas le va a hacer para descubrir si es un engaño, es auténtico. Entonces cuando llega ahí donde está la monjita que es de claustro, ve que están desatadas sus sandalias. Y le dice a la monja, madre, por favor, ¿me amarra mis sandalias? ¿Yo? Si estas manos Dios me las dio para sanar, no para rebajarme a atarle las sandalias. Es una soberbia. Por eso no era de Dios lo que hacía la monja, era del diablo. Así es que estos buscan ser muy estimados, aunque no sepan nada de vida religiosa. Una vez tuvimos una discusión entre dos curas, porque una persona estaba diciendo, es que siento que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que siento que ya no me gusta lo que antes me gustaba, es que siento. Y un sacerdote que tenía 5 años ya ordenado, yo ya tenía como 18, le dice, es que usted tiene una sequedad espiritual y Dios la va a purificar. ¿Y tú cómo sabes que tiene una sequedad? ¿No estás oyendo cómo está hablando? Lo que tiene se llama asedia espiritual, tibieza, porque esto solo está hablando de sentir, es su sensibilidad, no es una cosa de Dios. Cuando Dios te pone en sequedad, es una experiencia horrible, dice San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Y entonces así son, quieren que saben todo y hay unos que ni son exorcistas, dicen exorcistas y andan inventando cosas para que seas liberado del demonio, como rezar en latín o hacer cortes o hacer sellos o con la espada de San Miguel. Todo eso es una bobería, es una cuestión de infantilismo espiritual. Porque por eso tenemos el ritual, la oración milenaria de la iglesia, para eso se hizo. Pero muchos hacen esas oraciones, no las del ritual, sino el de lenguas. Se ponen todos a hablar en lenguas. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un exorcismo. Ah, bueno. Pues entonces, ¿para qué la Santa Sede hizo desde hace mucho tiempo ¿no?
Fíjense, el último ritual era 1613 y lo acaban de reformar con el Papa Juan Pablo II. Pero ellos tienen la novedad de expulsar a los demonios con el don de lenguas. Así es que van inventando cosas para que sean atraídos hacia ellos como si fueran una miel ellos y los demás unas abejas, ¿no? Para que trabajen por ellos. Ahora me vas a dar el diezmo, porque así vas a tener prosperidad. El diezmo es un día de salario al año, ¿no? En la iglesia. No, el diezmo es el 10% de lo que ganas al mes. Y si tengo 6,000 seguidores, ¿se dan cuenta del engaño? Pero mientras los engañados están con gente que se sienten ángeles, pues ellos mismos se sienten ángeles. Pero se están desviando y están buscando los consuelos del Señor y no al Señor de los consuelos. Por eso, queridos hermanos, todo esto que a veces la gente hace no es auténticamente un acto de espiritualidad, porque dice San Juan de la Cruz que Dios te despega para elevarte, y es cuando empiezan las purificaciones de los sentidos, las purificaciones de la memoria. Dios empieza de la parte más baja a la más alta, de la exterior a la interior. Todo eso lo sabemos los que estudiamos teología espiritual o hemos leído a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Sabemos que está la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Todos los sacerdotes deberíamos de saber eso. ¿Para qué? Para saber qué etapa de vida espiritual lleva el fiel. Porque Dios lleva al alma de una manera ordenada y suave. Que si tú llegaras a ver un alma y le dices, esa está muy avanzada porque es muy entregada, reza mucho, hace muchas cosas en la iglesia, y es la más atrasada porque la está haciendo porque le gusta y no porque le agrade a Dios. Entonces está más atrás de la que tú crees que no es esa. Entonces, dice San Juan de la Cruz, si quieres llegar a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. No te creas maestros de los otros. Más bien, disponte a recibir la enseñanza de quien sea. Si quieres llegar a tenerlo todo, no quieras tener algo en nada. Es decir, si quieres llegar a Dios, no quieras tener la estimación de los humanos o no quieras que te recompensen los humanos por lo que haces por ellos, ¿no? Tú ve en la nada, ¿no? Y luego, si quieres llegar a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada, ni fama ni prestigio. Busca que los demás te vean como lo más ignorante, lo más feo, lo más débil de todos los demás. Humilde. No busques que te alaben, no busques enseñar, no busques corregir, no busques resaltar entre los demás. Siempre considérate el menos. Por ejemplo, en la orden de los carmelitas, y no sé si también en las otras, cuando una persona ha ofendido a la comunidad o a un hermano, debe de ponerse acostado, con los brazos abiertos, y los hermanos van pasando adelante, por encima de nosotros, y nosotros tirados, porque eso es lo que somos. No somos nada sin Dios, y todos lo somos gracias a Dios. Y toda la gloria que debemos de buscar es la gloria de Dios y la honra de Dios y no la nuestra. No queramos separar más de lo que no sabemos y a veces no sabemos ni lo que decimos, como que decía que era sequedad y era seria. Y como ahora ustedes están experimentando esta vida en donde no ponen penitencia a los curas, no hay absolución. Porque dice, ay, qué buen cura, no me dio absolución, pues no me dio penitencia, pues no hay sacramento. Los actos del penitente es la contrición, la confesión y la satisfacción. Ya cumpliste los dos, ¿y el tercero qué? Y he tenido que confesar a mucha gente que desde hace muchos años se ha confesado de pecados graves como adulterio, que no recibieron penitencia. Y luego, ¿qué dicen? Haz un acto de amor. Eso es una penitencia, hacer un acto de amor. Y si el cura le ha dicho a una muchacha que
que si se acuesta y le gusta otra igual a ella no es pecado si es un acto de amor. Y cuando me llegaron a preguntar, me dijeron que hago un acto de amor, te están diciendo que te acuestes con tu vecina. Así, literal. ¿Desde cuándo nosotros aprobamos el desorden sexual y la violación de los mandamientos? No fornicarás, no cometerás actos impuros, no cometerás adulterio. ¿Desde cuándo un sacerdote puede decir que eso no es pecado? Porque son principiantes de vida espiritual. Y me decía, y ahora ese cura es el ídolo de mi hermana. Porque yo la estuve atendiendo por años, tratando de sacarla de todo eso, y llega con a decirle que no tiene nada de malo, que eso es un acto de amor. Fíjense nada más el grado de ignorancia y negligencia espiritual que estamos viviendo en nuestra época. Si tú vienes a servir aquí, no sirvas para que los demás te vean. No juzgues, no condenes, no señales, no critiques. Tú haz lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer y punto. Tú no tienes por qué ser maestro de nadie. Tú más bien debes de abrirte a aprender de los demás. Y si te llaman la atención, pues acepta la corrección con cariño y bendice al que te maldice, porque así se crean los malos ambientes, porque hay gente que se siente un superapóstol, ¿no? Como decía San Pablo, que hay muchos que desprecian a los demás porque tienen dones de lengua, dones de interpretación de lenguas, dones de conocimiento, dones de sanación, pero si no tienen amor de nada sirve, son como campanas que resuenan. Por eso, cuando nosotros empezamos el camino espiritual, tenemos que entender que es delicioso, va hacia nuestros sentidos para atraparnos en la delicia de Dios, en la sabrosura de Dios, en la hermosura de Dios, pero después tenemos que caminar ya como niños que ya pueden caminar por sí mismos y comer alimento sólido, como dice San Pablo, ¿no? Bueno, en eso consiste la cruz de Cristo, en dar muerte en ti a todo lo que no es Dios. Dios no es presuntuoso, Dios no es presumido, Dios no es grosero, Dios no es criticón, Dios no se mete en la vida de nadie, Dios respeta la vida de todos y así debemos imitarlo. ¿Cómo? En el servicio, en la generosidad, en la entrega, en la amabilidad, en la paciencia. Nos cuesta, pero vale la pena. Nos cuesta mucho quedarnos callados cuando nosotros pensamos que tenemos la razón y el que está hablando no. Aunque el que habla sea un cura y pueda saber más que tú y tú sepas eso que está diciendo, tú debes de guardar silencio y después decirle a él, Padre, yo creo que esto y esto y esto, ¿no? Pero no creer que tú sabes más, porque precisamente por eso están sentados, porque son discípulos. Y Jesús nos dejó a nosotros como maestros, pero debemos de aprender a ser como el Maestro Jesús. Así es que están ustedes en el estado de discípulos, seguir a Jesús, configurarse con Jesús, imitar a Jesús. Y entonces dice Jesús, dice San Juan de la Cruz, que vivir con tus apetitos desordenados, tus pasiones desordenadas, es como estar dormido en un enjambre de abrojos, ¿no? Te incomodan, te maltratan, te cansan. Por eso todo lo que está desordenado en uno produce molestia, produce cansancio, produce tormento y produce una ceguera espiritual. Las pasiones desordenadas, como les había dicho, la ira, la paciencia, el odio, el amor, cuando no están dirigidas a Dios y están dirigidas contra Dios, pues es precisamente eso lo que debes de mortificar. Carga la cruz y sigue a Cristo. Entonces, imagínate en el trato con los demás, trata al otro como quieras que te traten a ti. Jesús se le pone a los pies la prostituta
se mete en la casa de Simón el fariseo, le empieza a lavar los pies con sus lágrimas y a secarlo con sus cabellos. Si nosotros fuéramos con Jesús, no criticaríamos. Sabríamos que esta mujer ama mucho, porque ha vencido el miedo a violar las leyes judías de los fariseos, porque ha vencido el miedo de acercarse al santo de los santos, porque ha vencido el miedo a sí misma de sentirse miserable y pecadora, sucia y perdida, y está a los pies del Señor. Así es Jesús. Reconoce de dónde viene el amor. Y entonces Simón, si este fuera un profeta, supiera quién nos está tocando, ¿no? Pues así muchas veces nosotros vemos a nuestros hermanos. Mira cómo está vestida, mira esa prostituta, mira ese alcohólico, mira ese pandillero, mira ese quién sabe qué. ¿Con qué decoro entra en la casa de Dios? No debería de vestirse con decoro para estar frente a la presencia de Dios. Pero es que todavía no ha llegado la conversión a su corazón. En ti sí deberías de tener paciencia con tu hermano. Por eso, queridos hermanos, nos perdemos de muchas cosas buenas por hacer, por andarnos sintiendo mejor que los otros, buenos, y todo lo demás los consideramos malos. Entonces, quien padezca de algunas cosas de estas que describe San Juan de la Cruz, pues sabe que tiene que trabajar, porque la gracia que recibes hoy es para convertir tu vicio en virtud. ¿Eres iracundo? Comulga y pídele a Dios paciencia y Dios te dará eso, y entonces poco a poco entrarás en la paciencia. ¿Eres avaro? Pídele a Dios que te quite ese pecado de la avaricia y comulga y pídele la gracia para vencerlo, para no desear más que estar con Él y vivir con Él y no estar acumulando riquezas que se van a quedar cuando Él se muera. Así es como funciona la vida espiritual. Así es que el que dice, dime de lo que presumes y te diré lo que careces. Entonces hay gente que se atreve a hablar de teología sin saber de teología, hablar de espiritualidad sin saber de espiritualidad, hablar de liturgia sin saber de liturgia. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese creerse experto en todo? Pues eso es lo que les digo, de sentirse mejor que todos los demás. Así es que, queridos hermanos, ya ven que aquí me decían a unas, porque ya saben cómo son comunicativas, oiga, dice esa señora, que por qué no da la comunión enfrente, que su obligación es darla enfrente. ¿Ya ven? O sea, quiere que yo haga lo que ella quiere, porque a ella le agrada que lo haga como ella dice, porque a ella le gusta que yo lo haga como ella lo cree, pero eso es sentirse más que yo y sentirse más que la hermana. ¿Dónde dice que es mi obligación hacer eso? Y entonces eso viene de creerse más. Esa es la soberbia espiritual que te pierde. Entonces recuerden siempre, ¿no? Las nadas de San Juan de la Cruz. Esos son, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿No te gusta? Cállate. Medítalo. Y date cuenta del despropósito. No sabes teología, no sabes liturgia, no sabes sacramentos, no sabes del orden sacerdotal. Entonces, ¿cómo puedes venir a decir que es mi obligación hacer lo que no es obligación? Y sin embargo, ustedes pueden ver muchas cosas que no son respecto a las normas litúrgicas como debe de hacerse y no lo notan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Lo que les interesa es lo que ustedes llegan a saber o no saber, pero quieren imponérselo a los otros como si fuera palabra de Dios. Hay que ser humildes. Te quieren dar la comunión en la boca, recíbela. Te la quieren dar en la mano, recíbela. Hay que ser humildes, no hay que ser soberbios. No, porque dicen que recibir la comunión en la mano es una victoria de Satanás.
La victoria de Satanás es escucharlo con sus mentiras y tonterías, aunque te lo diga un cura igual de ignorante que el diablo. Lo que no quiere el diablo es que comulgues y ya. Tú comulga. No es a tu gusto, no es a tu modo. Hay que hacerlo todo al modo de Dios. Pedimos con fe diciendo, escúchanos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos. Por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio. Por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Por las benditas ánimas del purgatorio. Por los que tienen más necesidad de la misericordia divina. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía, para que Dios nos dé las gracias necesarias para crecer en su amistad, para que nuestro deseo sea siempre cumplir la voluntad de nuestro Dios, para que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, para que extienda su mano poderosa para protegernos y defendernos a nosotros y a nuestras familias de las acechanzas del mal, por cada uno de ustedes y sus necesidades secretas de su corazón, para que si convienen Dios las satisfaga. Oremos. Para que Dios nos haga avanzar en la vida espiritual, para ir a la unión con Cristo, para que nos dé la fortaleza para quitar todo lo que tenemos que no es Cristo. Padre bueno, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, especialmente su santidad, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos enfermos, Lupita Romero, la doctora Belén, que te piden curación para que nunca dejen de alabar las maravillas de tu poder. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos amados de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía, me cubriste con tu sangre, me llenaste
llenaste de tu vida. Vida nueva tú me dabas en la cruz cuando morías. Esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Pásame un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios nuestro, cielo inefable, en la enfermedad, ayuda con tu poder a tus hijos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo los haga santos. Pueden ir en paz.